noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas que nos interesan a todos, sobre todo en la parte de prevención, ¿no es cierto? Y siempre tratando de tocar temas de actualidad, temas que están vigentes. Y cuando estuve pensando en este programa que vamos a hacer hoy, estuve revisando un poco los archivos que tenemos, ¿no? Y me acuerdo que este tema que vamos a tocar hoy fue el cuarto programa que hicimos en el 2012, cuando empezamos con los consejos de Manolo. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque lo hacíamos el programa salía los sábados, al mediodía, de 12 a 12 y media, pero el programa lo grabábamos el viernes a la noche. Entonces grabamos media hora, uno hacía las correcciones, edita, todo lo que hay que hacer, los errores que uno había cometido, y el sábado salía el programa, ¿no? Hasta que, estoy hablando de abril del 2012, hace 9 años, ¿no? Hasta que una noche, un viernes no me llaman, no vengo al canal. Bueno, ¿qué habrá pasado? Se terminó el programa, lo primero que pensé. Porque esto originalmente estaba pautado para hacerlo un tiempito y bueno, comunicar algunas cosas. Y no, cuando vine al día siguiente, que fue el sábado 28 de abril 2012, me encontré con que tenía que hacer el programa en vivo, al aire. Por supuesto no me habían avisado nada para que no hubiesen problemas, así que bueno, me senté y estábamos ahí en un rincón en otro estudio. O sea, ustedes se acordarán, una banqueta, una mesita, otra ambientación. Y ese programa lo hablamos por primera vez y fue el que vamos a hablar hoy, que es el dengue. Fíjense, pasaron 9 años. A partir de ahí, bueno, todos los programas fueron obviamente en vivo, como el de hoy, y bueno, sale como tiene que salir, con los aciertos y con los errores. Y yo me acuerdo que era la primera vez que hablábamos sobre el dengue, 28 de abril del 2012, acabábamos de salir de prácticamente una epidemia que hubo, y la idea era como, bueno, reforzar un poco los conceptos, porque empezaba la época en que podía venir un rebrote del dengue, ¿no? Entonces, la idea fue hacer en esos 30 minutos un poco hablar de los síntomas, de cómo se contagia, cómo era el mosquito, y hablar mucho de prevención. Por supuesto, 30 minutos eran poquitos, ¿no es cierto? Bueno, ahora disponemos de un poquito más de tiempo, que tampoco alcanza, pero ayuda. Y yo me acuerdo que en ese momento hablábamos de una enfermedad que probablemente llegó para quedarse, ¿no? Y mucha gente no entendía el por qué decíamos estas cosas. Y realmente llegó para quedarse, porque pasaron 9 años y hoy vamos a hacer un programa sobre el dengue. Y no va a diferir mucho quizás de lo que hablamos en ese momento. Pasaron 9 años. La enfermedad sigue siendo igual, el virus sigue siendo igual o más peligroso, el mosquito sigue siendo el mismo y las condiciones que los mantienen siguen siendo las mismas. La vacuna, la famosa vacuna contra el dengue, que en algunos países se usa, no ha demostrado ser muy eficaz. En la Argentina no la usamos. Y el dengue está como corresponde, está instaladísimo en nuestra ciudad. Ya no tiene un periodo donde decíamos, bueno, el dengue es una enfermedad que aparece en los meses, tal fecha, y cuídense. No, hay que cuidarse todo el año. ¿Por qué? Porque el mosquito está con nosotros todo el año. Y viene bien que hablemos hoy del tema porque después de estas 2 o 3 lluvias que tuvimos desde ayer, antes de ayer, y que creo, no sé hasta cuándo siguen, creo que hasta mañana, es la época propicia para que el dengue vuelva a aparecer, ¿no es cierto?
Y entonces nos corremos un poquito del coronavirus, que es un tema que ya te agota, ¿no? Te agota, pero bueno, hay que seguir hablando. Y este es un tema que no ha perdido vigencia en 9 años. Y yo les puedo decir hoy, lo puedo aseverar, que tenemos muchísimos más casos de dengue que de coronavirus. Obviamente que la gravedad no es la misma, los casos no han decrecido para nada en absoluto. No solo eso, sino que se mantienen y prácticamente convivimos con la enfermedad. Convivimos con la enfermedad, el mosquito se ha adaptado perfectamente a nuestra zona. Misiones es considerada una zona endémica de dengue. ¿Qué quiere decir endémica? Que la enfermedad está acá. El coronavirus ojalá algún día se vaya y ya no va a ser endémica. El dengue es, ¿por qué? Porque tenemos lugares también y factores que favorecen este tema, que son, bueno, la cercanía con el Paraguay, la cercanía con el Brasil, un pueblo que está en el Paraguay, una ciudad, un pueblo que se llama Presidente Franco, que es está ahí nomás frente al hito Tres Fronteras. Y Brasil y Paraguay son zonas endémicas de dengue y nosotros, como siempre digo, estamos metidos como una cuña ahí y bueno, y obviamente que vamos a tener dengue a pesar de todas las recomendaciones. Por eso me pareció prudente, después de 9 años, volver a tocar el tema y quizás repitamos muchas cosas y no han cambiado estas cosas que le voy a decir. La medicina avanzó muchísimo, pero en esto en particular estamos mejorando mucho en lo que es quizás la prevención, las recomendaciones, en trabajar sobre el medio ambiente, que es un factor que hay que trabajar muchísimo. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que sí se nota, eso hay que reconocerlo, es que hay un gran trabajo en el ámbito de nuestra ciudad, en lo que compete a la municipalidad, sobre todo, ¿no es cierto?, que es la encargada un poco sé que por ahí todavía no estamos en un nivel óptimo, pero se ve que se produce limpieza, desmalezamiento, sanitización. Se están empezando, el otro día leía en las noticias que van a compactar miles de motos. Eso durante años no se hizo. Muchísimos años, todos los que pasan ahí por el corralón, el famoso corralón de esas motos sin papeles, ven que se acumulan y se van haciendo montañas. Bueno, leí en las noticias que las iban a compactar, que iban a aprovechar esos residuos para hacer algunas cosas y que hay que trabajar mucho sobre la descacharrización, ¿no es cierto?, que es el eliminar uno de los hábitats donde vive el mosquito, ¿no?, que es el que produce la enfermedad y es donde hay que trabajar. Y no me quiero olvidar de algo que veo todos los días cuando vuelvo a mi casa. Hace 3 o 4 años, frente a la policía primera, un poquito más allá, hay estacionado un auto en contramano que se ve que está abandonado, está cubierto con una lona. No sé si es un auto que está en depósito judicial, si está abandonado o qué, pero debe ser 3 o 4 años que está estacionado ahí. Y si uno levantara esa lona, se va a encontrar seguramente con una salida de mosquitos espectaculares, ¿no? Esa es la casa de los mosquitos, digamos. Está ubicado frente a la policía primera, en contramano por Alberdi, mirando hacia el centro y cubierto con una lona. Y no me equivoco si le digo que lleva 3 o 4 años. Bueno, también es cierto que se han hecho y se está trabajando muchísimo en la Costanera, en otros lugares. Todo eso va a ser bueno para ver si podemos desprendernos una vez por todas de esta enfermedad, ¿no? Bueno, así que hechas estas consideraciones, vamos a hablar un poquito de la enfermedad y después vamos a hablar mucho de la prevención, que es lo más importante, porque estas lluvias que vinieron ahora no nos favorecen. ¿Por qué? Porque el mosquito, lamentablemente, es un mosquito que está en las zonas
las larvas crecen en el agua limpia. No necesitamos tener agua estancada, agua de cuneta, un cañadón ahí lleno de agua servida. No, es agua limpia, y con lo que cayó de agua y la granizada esta mañana, las larvas se van a hacer un festín, ¿no es cierto? Bueno, así que vamos a comenzar por hablar de la enfermedad. Vamos a definirla rápidamente porque la conocemos de memoria. Tuvimos esa famosa epidemia en 2009, 2010. Primero, el dengue es una enfermedad viejísima, tiene cerca de 2000 años, ¿no? Comenzó allá por el año 234, 235 después de Cristo, y desde ahí viene, ¿no es cierto? Desde ahí viene. La podemos definir como una enfermedad infectocontagiosa. Es producida por un virus, que es el virus del dengue, como su nombre lo dice, y que reconoce, por lo menos hasta hoy, serotipos diferentes, quiere decir variedades diferentes que han sufrido mutaciones, así como hablamos del coronavirus, del SARS, del MERS y ahora el COVID-19. El DEN también. El DEN es un virus que está presente, y los 4 que reconocemos hasta hoy son el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4, ¿no? Esos son los 4 que encontramos y que pueden producir la enfermedad. Ese es el virus que va a provocar la enfermedad. Es el agente, lo que se llama el agente etiológico, el que produce. Así como está el virus de la varicela, del sarampión, de la rubiola, está el del dengue. Ahora, la transmisión, ¿cómo se transmite? El virus tiene que llegar de alguna forma a la persona, a los chicos, a los adultos, a los adolescentes. Tiene que llegar de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del mosquito. El mosquito es un mosquito que lo reconocemos, se lo identifica perfectamente bien por los colores que tiene. Esta enfermedad produce, escuchen bien lo que les voy a decir, produce 50 millones. Nosotros nos asustamos con los números que se tiran del coronavirus, ¿no? Está bien que es una enfermedad que está provocando un desastre realmente. Un desastre no solo en lo que es el ámbito sanitario, el problema va a venir después también en las repercusiones económicas que va a tener esto, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a encontrar con que primero tenemos que sobrellevar y sobrevivir a la pandemia, y después tratar de recuperarnos de lo que deje la pandemia, no la enfermedad, sino de lo que deje, en qué situación deja a la gente. En situación de desempleo, en situación de gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido su empleo, negocios cerrados, fábricas cerradas, producción limitada. O sea, nos vamos a encontrar con un panorama bastante desalentador y desolador. Y fíjense, estamos hablando, todos escuchan los casos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, España, bueno, que fueron cediendo, ahora los casos que estamos empezando en nuestra meseta en la Argentina, y yo le estoy hablando de que el dengue produce 50 millones de casos por año, todos los años. En algunos lugares es epidémico, quiere decir que aparece en una temporada y después desaparece. Y hay lugares que son endémicos, como Misiones, zonas del África, zonas de Asia, donde está instalado y está todo el año. Entonces todo el año hay que cuidarse del mosquito, todo el año hay que cuidarse de la enfermedad. Tiene varios nombres, ¿no es cierto? Fue pasando por varios nombres, se la conoce como la fiebre rompehuesos, ¿no? La fiebre rompehuesos, el nombre viene de que los que tuvieron dengue, dicen que el dolor que se siente en los huesos es tremendo, el dolor se siente, es como dicen, en el hueso mismo, ¿no es cierto? El dolor es terrible, lo mismo que el dolor atrás de los ojos, el dolor retroocular. Y de acuerdo al virus que provoca la enfermedad, nosotros la epidemia que tuvimos en el 2009-2010 fue por lo que se conoce como el DEN 1. Toda la gente que tuvo dengue tuvo por el DEN 1. Ahora se sabe, quiere decir que, por ejemplo,
Si una persona tuvo dengue, fue provocado por el DEN 1, sobrellevó su enfermedad, se curó, le queda un cierto tiempo, o mejor dicho, le queda una inmunidad contra ese virus. Quiere decir que si vuelve a ser contagiado por el DEN 1, o no la va a tener a la enfermedad, o la va a tener muy solapada, muy liviana, muy tranquila. Ahora, si aparece el DEN 2, el 3 o el 4, hay una reacción que se produce totalmente anómala y ahí las defensas, en vez de funcionar como defensas, funcionan con una capacidad de agredir, de autoagredir al propio organismo, y se produce otra variedad de dengue que es gravísima y que puede llevar incluso al fallecimiento de las personas, que es el dengue hemorrágico. Entonces, hay muchas personas que han tenido dengue y dicen, no lo voy a tener más. No, no es así. Lo pueden volver a tener. Si tienen de nuevo el DEN 1, va a ser una cosa como una gripe. Una fiebrecita, un dolor de hueso, dolor de cabeza, unos días y pasó. Pero si se llegan a contagiar del otro, del 2, del 3 o del 4, pueden desarrollar la variedad que se llama hemorrágica, ¿no? Bueno, ¿cómo se transmite? El mosquito, que es el Aedes aegypti, todos los conocen, después vamos a ver la foto, ese que queda paradito en la pared, así, ¿no es cierto? Y que tiene colores, que tiene banditas negras, ¿eh? Ahí lo podemos observar en la foto. Ese es el mosquito que produce la enfermedad, con sus colores, muy, muy típico, y que cuando se para, se apoya en la pared, levanta las dos patitas de atrás, así queda como colgado. Ese mosquito lo que hace es, va y le pica a una persona que está enferma, o sea que tiene el virus circulando en su sangre. Tiene que ser la hembra del mosquito. O sea, no es que te pica un mosquito y vos ya te vas a encontrar con la enfermedad, no. La hembra tiene que ir, chuparle la sangre a una persona que está infectada, tiene que sufrir un proceso en el intestino de ese mosquito, el virus, y después de eso, el mosquito después de unos 7 a 10 días se transforma en infectante. Quiere decir que puede picar a otra persona y le inocula el virus. Quiere decir que el vector, el agente transmisor, es el mosquito. Entonces, para que el virus pase de una persona a otra persona, tienen que darse varias circunstancias. Que sea el mosquito, que sea hembra, que la persona que fue picada tenga el virus, ¿no es cierto?, en la sangre, y que de ahí el mosquito vaya y le pique a otra persona que puede estar a 2 metros, a 3 metros o a 60 metros y le inocule. Una vez que el virus fue inoculado en la sangre, comienza lo que se llama el periodo de incubación. Quiere decir que, bueno, yo ya estoy contagiado. Mi periodo de incubación va a durar ¿hasta cuándo? Desde que me picó el mosquito hasta que empecé con los primeros síntomas. Pueden ser 5, 7, 10 días. Y ahí empiezo con los síntomas. ¿Qué es lo primero que tengo? Fiebre alta. Fiebre alta, 39, 40 grados. Muchísimo dolor de cabeza. Un dolor intenso en los huesos y en las articulaciones. No es que duele, que uno dice me duele el cuerpo. Me duelen los huesos. La gente cuenta que le duelen los huesos. Dicen que le duele atrás de los ojos. Hay un dolor intenso que se llama retroocular, o sea, es como que está atrás de los ojos aparece el dolor. Eso es característico del dengue. Y en las articulaciones. Aparecen ganglios que están muy inflamados. Los ganglios están localizados en el cuello, debajo de la mandíbula, debajo de la oreja, en la zona de la garganta, entonces, y también en las axilas. Y aparece al tercer o cuarto día, cuando uno ya no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Porque van 3, 4 días que no está bajando y que le estamos dando al paracetamol, aparece algo que es muy característico de la enfermedad y es lo que se llama el rash cutáneo, o sea, las erupciones en la piel. Aparece todo como una urticaria de la piel, ¿no es cierto?
y eso prácticamente confirma el diagnóstico del dengue. Aparecen también, o pueden aparecer, otros síntomas, que son lo que se llaman petequias, que son pequeños sangraditos en la piel, son pequeños sangrados como hematomas chiquititos del tamaño de la cabeza de un alfiler, y eso quiere decir que la sangre no está coagulando bien y que estamos empezando a tener problemas de coagulación. Pueden haber otros casos como gastroenteritis, diarrea, náuseas, vómitos, y aparece algo que también es muy característico en el dengue, que es que cuando uno empieza a cepillarse los dientes, comienzan a sangrar las encías. O uno está quieto, tranquilo, sin hacer nada, y súbitamente comienza a sangrar la nariz. Entonces, nos cuentan los médicos que están en estos consultorios móviles, que están en todos los sanatorios, los médicos que están ahí disfrazados de astronautas, digamos, atendiendo o esperando al coronavirus, que muchísimos de los casos que atienden, que concurren porque al tener fiebre, dolor de cabeza, y dolor en todo el cuerpo, y bueno, puede ser un coronavirus. No los podemos atender en la guardia común del sanatorio. Van al camión, ¿no es cierto?, al consultorio móvil, y terminan siendo dengue. Por supuesto que no tiene la gravedad, se puede ir a su casa, muy pocos casos son internados, la mayoría son tratados en la casa, son remitidos. Probablemente haya que hacer el diagnóstico diferencial, entonces a lo mejor se va con un pedido de un análisis de dengue y un pedido de análisis de COVID-19, y el 70% probablemente sea dengue, y un gran porcentaje no sea nada, y un escaso porcentaje hasta ahora sea coronavirus. Pero hay que hacer esa pesquisa, o sea, una persona con fiebre hoy no puede ingresar sin tener hecho el test del coronavirus, no puede entrar sin tener el test hecho, dado que su ingreso puede provocar la infectación de todas las personas que están dentro del sanatorio, del personal y de los otros enfermos. Por eso que se toman tantas medidas en los sanatorios, que en todas las puertas se le toma la temperatura, que hay que firmar unos papeles de bioseguridad, que hay que firmar unos consentimientos. Entonces, si uno descarta que tiene coronavirus, bueno, puede entrar perfectamente y ser atendido por un médico sin ningún riesgo, ¿no? Ahora, esos son los síntomas más comunes, los síntomas banales, digamos. Pero también tenemos que cuando el dengue va profundizando, ¿no es cierto?, su gravedad, y al tercer cuarto día en que debe empezar a calmar y debe desaparecer la fiebre, debe dejar de dolerle tanto los huesos, debe disminuir el dolor de cabeza, empiezan otros problemas, por ejemplo, dolor abdominal y distensión abdominal, se infla la panza. Las manos y los pies, o sea, el cuerpo hierve de la fiebre y las manos y los pies están helados, están muy, muy fríos. Eso es muy característico del dengue también. Empieza a haber un mal estado general, ¿no es cierto? La persona se pone pálida, una palidez extrema, blanca prácticamente, se transpira en forma exagerada. Las personas con dengue transpiran, mojan las sábanas de la cama, transpiran toda la noche, la piel se vuelve húmeda y pegajosa, se acentúa el sangrado de golpe, uno se da cuenta que le está sangrando la boca, le están sangrando las encías, le están sangrando los dientes, la nariz, y empieza un periodo ya de mayor gravedad donde vamos entrando en lo que se llama la somnolencia, o sea, la persona va perdiendo poco a poco el sensorio, la capacidad de razonar, se pone irritable, se pone taquicárdico, o sea, el corazón empieza a latir más rápido, baja la presión arterial, o sea, estamos entrando en lo que se llama un estado de shock, ¿no es cierto? Comienza con dificultad para respirar, y el síntoma determinante y culminante de esto es que hasta puede llegar a convulsionar. Entonces pasamos de una enfermedad que puede ser, vamos a llamarle sonsa, como una pequeña gripe, hasta una enfermedad que en el 2009-2010 lamentablemente provocó el fallecimiento, la muerte de muchas personas. Y tenía una característica,
tenía una característica que todavía me acuerdo. Era muy complicada en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, si una futura mamá estaba cursando su embarazo, si se agarraba un dengue en los primeros meses del embarazo, podía perder el bebé, o sea, provocaba abortos prematuros. Si le agarraba en el segundo semestre, podía provocar un parto prematuro, o sea, el bebé nacía chiquitito, 700, 800, 900 gramos. Y a veces incluso, fueron pocos casos, gracias a Dios, pero hubieron casos en que se produjeron fallecimiento de la mamá y del bebé a consecuencia del dengue, porque producía un fenómeno que se llama una coagulación intravascular, donde prácticamente no se podía detener la hemorragia, y esto hacía, ¿no es cierto?, que se produjera este desenlace fatal, ¿no? Bueno, con todo esto, es lo que podemos hablar del cuadro clínico, ¿no? Va desde una cosa muy tenue hasta una cosa gravísima. Y eso no ha cambiado. Es importante para diferenciar entre, bueno, si es una gripe, si es un dengue, si es un coronavirus, si es una influenza, si es una gripe A, el interrogatorio. O sea, el médico tiene que hablar mucho con el paciente. Tiene que preguntarle dónde estuvo, si estuvo en una zona que es endémica, si estuvo en una zona con muchos mosquitos, si estuvo un fin de semana al aire libre y en una zona donde predominaban los mosquitos, si sintió picaduras de mosquitos, si uno tiene 7 días, 8 días de fiebre y no se le encuentra la causa, si el dolor de cabeza es intenso, si los dolores óseos y los dolores musculares aparecieron, si hubo una postración, ganas de no hacer nada, de estar tirado todo el día en la cama, y en los últimos 10 o 15 días estuvo en zonas que se consideran hiperendémicas, porque yo les quiero aclarar una cosa: si nosotros consideramos a Posadas en su totalidad como una zona endémica, hay barrios dentro de la ciudad de Posadas donde predomina aún más. Entonces lo que uno va es y busca los focos, dónde están, ¿no es cierto? Y trata de encerrar al mosquito ahí adentro para que no se dispare, porque el mosquito tiene algo que vamos a hablar ahora, que es tiene una capacidad de desplazarse determinados metros, no más de 60, 80, 100 metros. Entonces, cuando uno encuentra que en un barrio de la ciudad de Posadas aparecieron 2 o 3 casos de dengue, hay que ir a actuar inmediatamente en esa zona, porque el mosquito pica y se desplaza 100 metros. Entonces va a ir contagiando y después cae o se muere. Y no puede volar más que eso. Entonces se va circunscribiendo, pero ese ya contagió a otra persona y esa otra persona a otra. Entonces hemos encontrado barrios enteros. El año pasado, por ejemplo, 2019, Puerto Rico prácticamente estuvo cerrada por el dengue. En Puerto Rico había dengue por todos lados. Barrios enteros donde todas las personas tenían dengue. Entonces hay que buscar bien lo que son las zonas endémicas, y dentro de las zonas endémicas, como es Posadas, los lugares donde predominan los mosquitos, donde hay verdaderos criaderos de mosquitos, ¿no? Bien, en cuanto si uno sigue con el tema de la evolución de la enfermedad, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto, no? Ya tenemos los síntomas, tenemos el cuadro clínico, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero le hicimos un buen interrogatorio, sabemos de dónde viene el paciente. Si viene de una zona donde hay dengue, obviamente que tenemos que pedirle los estudios, y hay métodos directos y métodos indirectos. El método directo es el que se aísla directamente el virus en la sangre, es la PCR. Es lo mismo que se hace con el coronavirus. Uno va y busca el genoma del virus, el ARN del virus. Entonces, es un análisis que es mucho más rápido que el del coronavirus, y en 2 o 3 horas uno puede tener
el diagnóstico del dengue. También tenemos los métodos indirectos, donde uno dosa los anticuerpos. Por ejemplo, se saca sangre y se buscan dos anticuerpos, uno que se llama IgG y otro que se llama IgM. Cuando el IgM da positivo, quiere decir que la enfermedad está activa, o sea, la persona está con dengue. Cuando da positivo el IgG, quiere decir que tuvo la enfermedad. Entonces, si yo a lo mejor tuve dengue hace 4 o 5 años y mis síntomas no fueron muy floridos, ¿no es cierto? Nada más que un dolor de cabeza, fiebre, pero tuve dengue. Si yo quiero saber si tuve dengue, yo hoy puedo ir, sacarme sangre, que me hagan una serología para dengue y seguramente me va a dar IgM negativo, IgG positivo, entonces yo digo, bueno, ya tuve el dengue, lo cual no me deja muy tranquilo, porque estuve el DEN 1. Entonces estoy expuesto a que si aparece el 2, el 3 o el 4, que sabemos que hay algunos que están circulando en países limítrofes, nos pueden llegar a afectar, ¿no es cierto? Y hay otros análisis que ayudan, como por ejemplo la disminución de los glóbulos. Acá al contrario, en cualquier enfermedad infecciosa los glóbulos blancos aumentan, ¿no es cierto? 20, 30.000 glóbulos blancos. Acá no, acá los glóbulos blancos bajan y disminuyen las plaquetas. ¿Qué quiere decir que las plaquetas son los elementos que intervienen en la coagulación de la sangre? Entonces, al disminuir las plaquetas, la sangre no coagula y se produce el sangrado. Disminuye la albúmina. La albúmina es una proteína, entonces empiezo a edematizarme, a hincharme, ¿no es cierto? O sea, son todos métodos diagnósticos. Pasaron 9 años y no tenemos un tratamiento específico para el dengue y no tenemos una vacuna específica para el dengue. Todo lo que vamos a hablar son medidas que llamamos de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos el paciente más leve, lo que llamamos paciente grupo A. Es un paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza y mal estado general, pero puede estar en su casa. Entonces, lo mandamos a la casa. Es un paciente de tratamiento ambulatorio, tiene que ir a hacer reposo, encerrarse en su casa, tiene que tomar mucho líquido, tiene que tomar algún antifebril solamente si tiene fiebre y lo que habitualmente se usa es el paracetamol. Y esperar que pase, porque al ser un cuadro virósico es autolimitado. Después tenemos los pacientes del grupo B, los que llamamos ya un poquito más complicados. Los pacientes del grupo B son aquellos que ya están un poco más afectados, ya tienen mal estado general, tienen postración, no pueden levantarse, están deshidratados, entonces esos hay que internarlos, hay que hospitalizarlos por 2 o 3 días para pasarle líquidos, porque vomitan todo lo que toman, porque tienen tanta fiebre que se deshidratan, entonces requieren que se le reponga suero, albúmina, que se le controlen los signos vitales, para tratar de no pasar a la etapa terminal de la enfermedad, que sería el grupo C. El grupo C es el más complicado, son pacientes con lo que llamamos un dengue grave. El dengue grave es ese paciente que les decía, un paciente que los glóbulos blancos bajaron las petequias, o sea, bajaron las plaquetas, aparecen las petequias, aparecen las hemorragias, hay riesgo de sangrado cerebral, riesgo de sangrado intestinal, hay riesgo de hemorragias, hay riesgo de lo que se llama una coagulación intravascular diseminada. Quiere decir que todo el organismo empieza a sangrar, no se produce, no hay manera de detener esa falta de coagulación y el paciente es un paciente que obviamente es para una terapia intensiva, ¿no? Bien, de esta manera hemos hecho un breve repaso para adecuarnos en la enfermedad. Hemos hablado de cuál es el agente productor, el virus del dengue, cuál es el agente más importante, el jugador más importante acá, el mosquito, porque es el que lleva la enfermedad. Hemos hablado del cuadro clínico y hemos hablado del diagnóstico y del tratamiento.
Así que vamos a dedicar el segundo bloque a hablar de lo más importante, que son las recomendaciones que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar contra el mosquito, no hay otra. Lo venimos diciendo hace 9 años. Así que recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, 3764-264661. Los mensajes que quieren saber sobre el dengue o cualquier otra enfermedad que podamos tocar, algún tema que haya quedado pendiente. Y si nos dan un par de minutos, vamos a volver y vamos a hablar de qué podemos hacer para tratar de que el mosquito se vaya de Posadas, o que por lo menos no nos afecte a nosotros. Ya volvemos en un par de minutos.